Mis estimados hermanos y amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Yo espero que el Dios de los cielos nos esté bendiciendo de una manera especial, rica y grandemente. Los invito a que en esta tarde estudiemos un poco lo que nos enseña la palabra de Dios. Y los invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, Evangelio de Juan, el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Vamos a estar meditando 5 versículos. Este texto nos muestra que el Señor Jesús es el Señor, que Cristo es Dios soberano y es Dios creador. Eso nos muestra el texto que tenemos al frente. La misma afirmación del Señor Jesucristo, según el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 57, cuando se le acercaron los fariseos a preguntarle quién era. Jesús afirma acerca de sí mismo y dice, oiga, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, era muy joven, el Señor Jesús apenas tenía 30. Pero los fariseos, los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. ¿Por qué la pregunta? Si no alcanzas a tener 50 años, porque Jesús aproximadamente tenía 30 y tantos años al momento de la pregunta, y Abraham había muerto hacía mucho tiempo. La pregunta es, no puede ser que tú seas mayor que Abraham, que murió hace cuántos cientos de años. Jesús les dijo, oiga el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Siempre que encontramos este tipo de respuestas en la palabra del Señor Jesucristo, repitiendo ese de cierto es una forma de afirmarlo, es decir, estoy diciéndoles la verdad. Les digo que yo soy antes de Abraham. Yo soy antes que Abraham fuera. Aquí en este texto encontramos dos afirmaciones del Señor Jesús. La primera afirmación nos muestra que Abraham nació y Cristo ya existía. Cuando Abraham nació, les dijo el Señor Jesús aquello, cuando Abraham nació, yo soy. Esta sería la segunda afirmación, y muy grande. Aquel título de yo soy es el mismo título que Dios utilizó con Moisés, cuando le dijo, y si los israelitas y la gente me pregunta quién me mandó, bueno, tú le dirás, yo soy, te mandó. Los israelitas entendían, ese yo soy, es Dios. Yo soy. Por eso las veces que Jesús utilizó el yo soy, cuando lo buscaban, aquellos cayeron. Ese yo soy pesa mucho porque es Dios. Yo soy el Señor. Yo soy Dios. Es un título usado por Dios desde la antigüedad. Éxodo 3:14 nos habla de aquellas cosas. Yo soy. Así le vas a decir tú a la gente que te pregunta, ¿quién te envió? Eso fue lo que el Señor le dijo a
a Moisés. Bueno, dijimos que vamos a estar meditando, hemos hecho una pequeña introducción al texto, que vamos a estar meditando el Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 1 hasta el 5. Y este primer versículo que vamos a estar viendo, que vamos a estar analizando, nos dice que en el principio era el Verbo, y que el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto nos dice la palabra. Esto era en el principio, dice, este era en el principio con Dios. Hagamos una pequeña oración. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos dé luces a ustedes que escuchan y yo que medito en la palabra. Dios y Padre, gracias. Que sea tu Santo Espíritu iluminándonos, enseñándonos, Padre, dándonos tu palabra, recordándonos, dándonos luz para lograr entender este texto que tenemos al frente. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Amén. El texto inicia diciendo, en el principio. ¿Por qué Juan usa esta frase, esta palabra, en el principio? ¿Qué quiso decir Juan? Esa debía ser nuestra pregunta. ¿Cuándo empezó qué? Juan, en este texto, nos está haciendo referencia a lo que dicen las Escrituras en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1, cuando empezó todo. En Génesis 1 dice 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y este es el contexto que usa el apóstol Juan cuando nos dice en este capítulo de Juan, en el principio, era. Vamos prestándole mucha atención incluso a la gramática que utiliza el texto. Era el verbo. Utiliza un verbo. El verbo ser. ¿Quién era? En el principio era el verbo. Cuando habla del verbo está hablando de la palabra. O sea que en el principio era la palabra. Pero ¿quién era la palabra? Bueno, vamos a estar viéndolo. Y sigue diciendo el texto diciéndonos, ya hemos visto que Juan está haciendo referencia al libro de Génesis en su primer capítulo y primer versículo. Lo más sano es irnos a ver el contexto del cual Juan está hablando. Aquellos entendían el idioma porque tenían en la mano las Escrituras y conocían el libro de Génesis y sabían cómo empieza Génesis. Así que lo más sano es irnos al contexto de ese texto. Y Juan dice, era el verbo. Es conjugando el verbo en el pasado, o sea que ya en el principio era. Cuando fue creado el cielo y cuando fue creada la tierra, ya el verbo era. Vamos prestándole atención a esto. Así que, y sigue diciendo Juan, en este mismo versículo, y el verbo era con Dios. Este era en el principio y luego dice el verbo y luego y el verbo era con Dios. Sigue hablando de cuál es nuestro sujeto aquí, según la gramática. El verbo.
El verbo es el que era, el verbo es el que era con Dios. Y continúa Juan en este mismo versículo 1 diciendo, y el verbo era Dios. ¿Qué nos está narrando Juan? ¿Qué nos está queriendo decir? ¿Qué le dijo Juan a aquellos que leyeron inicialmente, aquellos que oyeron a Juan inicialmente? En este versículo 1. Sí, que había un verbo desde el principio, que existía un verbo, que ese verbo era con Dios y que ese verbo era Dios. Y dice el versículo 2, y este verbo era en el principio con Dios, o sea, nunca estuvo lejos de Dios. El logo, la palabra, Juan nos dice aquí dos cosas, que el verbo era en el principio. ¿Qué otra cosa nos dice? Que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. ¿Esto fue cuando? En el principio. Gloria al nombre del Señor. Esto es lo que nos está narrando. Juan se está yendo al contexto. Y nosotros, para lograr entender a Juan, también tenemos que irnos a lo mismo que Juan estaba señalando entonces. ¿De quién está hablando Juan? De ese verbo, de aquel que es la palabra, de aquel que dijo que es la palabra, que es el verbo de Dios, aquel que no es creado, porque es desde el principio, de eso estamos hablando. ¿Quién es Cristo, verdad? Y lo que nos muestra el texto es que Cristo es eterno. Ese verbo es Cristo. Lo vamos a seguir viendo en el análisis que hacemos a esta escritura. Ese verbo es Cristo. Esto es lo que nos narra estos dos primeros versículos. El 1 y el 2 nos están mostrando que Cristo sí es Dios eterno, que es Dios, que era Dios cuando creó, que estaba con Dios. Bueno, esto nos está mostrando el texto. Sigamos y yo los invito a que veamos la segunda parte de este texto. Y la segunda parte del texto está en el versículo 3. ¿Qué nos dice el versículo 3? Que Cristo es Dios creador, que no es cualquiera, que no es un Dios más como algunos quieren ponerlo, como algunos textos lo muestran. Dice el versículo 3, todas las cosas fueron hechas, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas. La gramática elemental nos dice que cuando está hablando aquí en este versículo 3 de Él, todas las cosas por Él, ¿quién es Él? Se está refiriendo a lo que ya vimos anteriormente, el sujeto. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es el verbo. Gramática elemental. ¿Quién es el sujeto? El sujeto es el verbo que Juan viene hablando, que era en el principio con Dios, que estaba con Dios y que era Dios. Tres cosas nos muestra aquí Juan. Sí. Y Juan nos está diciendo todas las cosas por Él. ¿Por quién? Por el sujeto de quien Juan viene hablando. ¿Cuál es el sujeto? El verbo. Juan dice, el verbo es el creador de todo lo que hay. Un simple vistazo a esa gramática elemental nos muestra que Dios, ¿dónde está la duda? Nos muestra que Dios es eterno, que Dios es creador, que Cristo es Dios y que es eterno, que es creador. Aquí nos está mostrando al sujeto y al predicado. ¿Quién es el sujeto? El verbo. El predicado, ¿quién es? Lo que es Él. ¿Quién es creador?
eterno. Eso es lo que nos está mostrando el texto. Claro que sí, entendámoslo y aprendamos a defendernos, a estar seguros de que nosotros adoramos a Cristo como Dios, no como un Dios más. Cristo no solo es, como algunos piensan, el Hijo de Dios. Cristo es Dios. Esto es lo que nos está mostrando las Escrituras. Y esto es lo que con sencillez, con humildad, el apóstol nos muestra. Así que viendo esto, que el sujeto es el verbo, que el predicado justo es la acción. ¿De qué es el verbo? ¿Quién es el verbo? En el principio estaba el creador de todo. Esa sería la acción del verbo. ¿Cuál es la acción del verbo? Que era con Dios, que estaba con Dios, que es creador. Ese verbo que nos está hablando el apóstol Juan es Cristo, llamado también el Hijo de Dios, y dice, por él todas las cosas, o sea que no hay nada de lo creado en lo que Cristo no haya participado. Cristo es Dios eterno y creador. Es lo que nos está diciendo el apóstol Juan, que él es creador. No hay cosa en el mundo creada que Dios no la haya hecho, en la que Cristo no haya participado, porque Él es eterno desde la eternidad, es su existencia. ¿No queda claro esto? Cristo es creador. ¿Quién puede negarlo? Aquí estos 3 versículos que hemos leído nos aclaran, nos los muestran de una manera transparente. Veamos la tercera parte de este texto, y es el versículo 4. El versículo 4 nos muestra que Cristo es el autor de la vida. El autor de la vida. Y dice así el versículo 4, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué es lo que Juan quiere decir con esta escritura? Que Cristo creó la vida. ¿Pero por qué Cristo creó la vida? Porque Él tiene vida eterna. Nadie puede dar lo que no tiene. Como Cristo es eterno, puede dar vida. Como Cristo es Dios, puede hacer lo que le dé la gana. Tiene vida y por esa razón puede dar vida. Él tiene vida eterna y puede dar vida y ofrecer vida eterna. Si Cristo solamente fuera el Hijo de Dios, no pudiera ofrecer vida eterna. Él ofrece vida eterna porque Él es Dios, porque Él es eterno. Y nadie que no sea eterno puede invitarnos a la eternidad. Para invitarlo a la eternidad es necesario que sea dueño de la eternidad. Solo el dueño puede invitarlo. Él creó la vida, Él es el dueño de la vida eterna, y solo Él puede ofrecerla. Creó todas las cosas, nos está diciendo el texto anterior. Claro, si Cristo es creador y Cristo es soberano, Él creó todo, la vida es de Él, la vida le pertenece y Él puede ofrecer la vida. Por eso es que podemos decir, Él es el autor de la vida, y al ofrecerme vida eterna, yo debo creer en eso. Porque no me la está ofreciendo cualquiera, me la está ofreciendo el autor, el dueño de la vida. Y eso es lo que te está ofreciendo hoy, vida eterna. A todos los que crean, nada más ni nada menos. El Señor Jesús está ofreciendo vida eterna. Oh, gloria a Dios. No está ofreciendo cualquier otra cosa. Pero ¿por qué? ¿Por qué y quién? Claro, porque tiene la vida, porque Él es el autor de la vida, porque Él es el dueño de todo, Él es soberano. No es que nosotros le hemos dado soberanía, nadie le dio soberanía. Él es autor de la vida, Él tiene total soberanía, total poder, total autoridad, Él es el dueño de todo. Eso es lo que nos está diciendo el texto que tenemos al frente. Bonito texto, son solo 5 versículos que nos dicen muchísimo de lo que es el Señor Jesucristo. Seguimos meditando el texto.
Sí, el último versículo, dijimos que son 5, hasta ahora vamos con 4. Veamos el último, la quinta parte de este texto. Y sería el versículo 5, dice, oiga, o la cuarta parte. El tercero fue el anterior, este sería la cuarta parte. Esta última parte del texto, el versículo 5, nos dice que Cristo es la luz que puede vencer las tinieblas. ¿Qué quiso decir Juan con aquello? Leamos el texto primero, antes de meditar un poco en él. Dice el texto, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él. El significado luz puede darnos, la palabra luz puede darnos varios significados. Pero uno de los significados más importantes es que la luz nos está mostrando lo moral. Sería uno de los significados de mayor importancia acerca de la luz, lo moral. Tener luz indica que está apartado del mal, apartado del pecado, de la malicia, de la maldad. Y lo que el texto nos está diciendo es que Cristo, con su palabra, ilumina al pecador. Lo libera de la esclavitud del pecado. Por eso fue que él dijo que, oiga, él puede dar total libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Porque él, ¿libertad de qué? Libertad de la esclavitud del pecado, de los pensamientos, de la maldad, de toda malicia, de todo engaño, de toda mentira. Y de eso estaba ofreciendo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre de la esclavitud, de la maldad, de la esclavitud del pecado. Cuando la palabra nos está hablando que Él es, oiga, Cristo es la luz que puede vencer las tinieblas. No hay tinieblas que puedan oponerse a la luz verdadera, a la luz de Cristo. Cuando la luz de la palabra llega y fortalece al hombre pecador, fortalece su alma, lo llena de gozo, lo llena de paz. A todo aquel que cree en él, será lleno de gozo, de paz, de alegría, de la misma presencia de Dios. Ahora tiene luz. Esto es lo que el texto nos está mostrando. Luz de Dios. No es luz de lámpara, no son focos encendidos, no son cerillas. Es aquella luz que vino a vencer las tinieblas. Cuando habla de tinieblas, está hablando del mal, de la malicia, del engaño, de la mentira. ¿Y qué vino el Señor Jesús a hacer? A vencer el mal, para poder ofrecer lo que estamos diciendo, porque Él es el autor de la vida, para poder ofrecer la vida eterna y llevarnos a la eternidad con Él. Y esa es la oferta que Dios está haciendo y que nos muestran estos textos, es que Cristo ofrece verdadera libertad. Él ofrece verdadera vida, porque como lo vimos anteriormente, Él es el dueño de la vida eterna, y puede llevarnos allá. Para eso Él nos quita la venda, la malicia, el engaño que el enemigo ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas, y nos da luz para entenderlo a Él, para entender su palabra, para entender qué quiere decirnos Él y a dónde quiere decirnos, y quién es el que nos está diciendo, quién nos está invitando a la vida eterna. A la vida eterna no nos está invitando cualquiera, nos está invitando alguien. Primero, lo que el texto nos muestra, y lo hermoso de todo esto, es que no nos invita a cualquiera.
nos está invitando el dueño de la vida. Y el dueño de la vida, ya lo estuvimos viendo en su primera parte, es eterno. Y puede ofrecerse lo eterno porque Él es el dueño de lo eterno, es el creador de lo eterno. Y por ser el dueño de lo eterno, el creador de lo eterno, el creador de todo, te puede llevar donde Él quiera y está ofreciendo vida eterna, está ofreciendo paz, está ofreciendo salvación. Esto es lo que el texto nos está mostrando. Nos está diciendo que Cristo es Dios y que cómo Dios te invita a que lo aceptes, a que llegues a Él, a que creas en Él, a que estés seguro que Él es creador, que no hay otro, y como creador lo hizo todo para ti, para mí, para todos los que crean. Lo que nos está diciendo el texto, simplemente, sencillamente, porque Él es el autor de la vida y como autor puede llevarnos a la vida eterna. No hay otro, nadie más. Por eso la Escritura es clara y nos dice, miren, no hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Nadie más puede ofrecerte lo que el Señor Jesús está ofreciendo, porque Él fue el único que vino a morir por ti. Él es Dios y siendo Dios se hizo hombre para pagar el precio de tu maldad, para pagar el precio de tu pecado, siendo hombre porque tenía que ser un hombre el que pagara. Y Él vino a traerte la luz de Dios, la luz de arriba, la luz eterna, la luz que te conduce a la vida eterna. Debes creer en Él. La invitación es a creer en el Señor Jesucristo para entrar a la eternidad, para disfrutar de la vida eterna que tiene para ti y para mí, porque Él es el autor y porque Él ha vencido y puede llevarte. Nadie más puede llevarte. Esa es la invitación en el día de hoy. Recuerda, mi nombre es Blas Negrete. Te invito a que me sigas por YouTube. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.